Una familia que tuvo una especie de pelea con el vecino por medio metro de la propiedad. Y se agarraron a trompadas y todo. Sí, claro. Y ninguno quería ceder. Y en ese proceso de enfrentamiento entre ellos llegaron al extremo y decían que una de las partes hace amanecer frente al rancho, era un rancho, ¿verdad? A la puerta y en torno a toda la casa salió esa. Yuquirezzaguazú. Bueno, y eso dice que la señora se levantó como todos los días y cuando iba a dar el pase afuera, ella dijo, bueno, el santo que tenía le ayudó, ¿verdad? Y se percató y antes de pisar dio un paso más y bueno, y de allí fue con toda su familia a hacerse, entre comillas, una médica. Y la médica le dicen, va, Eva, ella ya puede vender, esto es fuerte. O se van o mueren. Bueno, y en esa condición, sí, muy fuerte. ¿Y qué hicieron ellos? Pues tenían justamente un compadre que estaba allí enfrente, así con lo que tenían puesto. Dejaron todo y vinieron, tomaron un ómnibus. Y lo que son las cosas de la vida, vinieron a parar acá a Isla Pucú. Si ustedes ubican Eusebio Ayala, Barrero Grande, hay un camino que va a Caraguatay, entre Eusebio Ayala y Caraguatay está Isla Pucú. Y en ese lugar estaba viviendo un hermano de la persona afectada. Este hermano les recibe a ellos y cuando él le cuenta qué le pasó, con más razón el hermano le dijo, bueno, de alguna manera pueden quedarse acá, vamos a ver qué hacemos. Y le da así como una especie de galpón que tenían ellos en la casa. Se quedan y unos días después el hermano le da una parte, un sitio, como se dice comúnmente, hacia el fondo de la propiedad que tenía. Y como el lugar estaba lleno de plantas en Bocayá, el famoso cocotero, dicen que el hermano y otra gente le ayudaron a hacer rápidamente un ranchito. Acá es muy común hacer los ranchos con los troncos del Bocayá y como cóncavo y convexo, una tira larga y ya era prácticamente el techo. Estuvieron allí y dicen que una tarde, una semana, 2 semanas fue ya a trabajar juntando algodón. Era la época de la cosecha de algodón en la zona. Entonces encontró algo con que hacerse un poco de plata. Y bueno, en una de esas no fue a trabajar porque amaneció una lluvia, pero grande, tremenda. Y se quedaron y ya en hora de la tarde se sentaron frente al ranchito. Y mientras conversaban, él y la señora tomando el mate, sale la señora, esa Pepe carreta, le dice. Y mira, el marido dio una carreta a unos 200 y pico de metros entre tantos árboles, plantas de cocotero, ¿verdad? Y siguieron hablando y llegó el momento en que volvieron a mirar y ya no encontraron la carreta, ¿verdad? Y bueno, pasó el otro día, le pasó otra a la señora, ella le cuenta que allí viene y le dice al hermano, o viene te carreta, te vende, están en baenas, eso es para vos. A ni queremos ver porque en de la yara, no cuente porque a vos se te ve. Y allí el hermano le dice, te dejó yo, anda a excavar eso. Bueno, y al otro día, con el hijo mayor que tenía, fueron al lugar donde tanto la señora como y él y la esposa vieron, llegó al lugar y comenzaron con palas a excavar la zona y no encontraron nada hasta que el hijo le dice a él, ya yo una en boca ya vive, le dice, por debajo de la raíz del y hacen un pequeño esfuerzo allí, cae inclusive el enorme cocotero allí, y allí encuentran lo que se llama un caramegua, una especie de baúl pequeño. Se dice que en todo el trayecto de la guerra de la Triple Alianza, desde que entró en territorio paraguayo, llegó a Asunción, desde acá, desde Asunción es que comenzaron a llevarse las pocas pertenencias que tenían la gente. Y era un poco aquello de que pasando sobre todo la famosa batalla de Piribebuy, ya inclusive acá viendo la ida a Curra, en la zona de lo que se llama Cacupé, Pirayú, que se fueron dejando los famosos entierros y se buscaban ciertos lugares llamativos, qué sé yo, una piedra al lado de un arroyo, un árbol, qué sé yo, algo que llame la atención. Allí dejaban y la idea era que si volvían de terminar la guerra con vida, entonces iban a recuperar sus pertenencias. Y los que ya no vinieron, dicen que siempre elegían a quién hacer depositario. Bueno, en este caso él va, excava y encuentra. Y lo que a mí siempre me llamó la atención, en Foz de Iguazú existe una calle donde hasta hoy se compran tesoros del Paraguay, así con ese nombre. Y la gente lleva y vende, pero no tanto ya por el valor mismo seguramente de lo que contiene, sino por una cuestión de anticuario, ¿verdad? Sí. Yo trajo el dinero
Y increíblemente, 2 o 3 días antes de que ocurriera el tema de ver ellos la carreta, un vecino que había llegado allí, siempre había unas reuniones en la casa del hermano, y comentó de una casa que se quería vender acá en la zona del Mercado 4. Entonces, dio todos los detalles, y una cosa llamativa, que tenía que ver el tema de él haber venido por otras cuestiones, pero llevó la noticia de que había una casa que se quería vender. Esta persona que saca el entierro, va a Fos a traer el dinero, a él se le presenta en sueños cuando estuvo acá el abuelo y le dice, Yoguape Oga, le dice. Y después de eso le dice más, el porombo yopoy que le decía al abuelo. El porombo yopoy es darle algo a los demás. Porque dice que el que encuentra el famoso plata de vivir, encuentra, pero ese afán de gastar tan rápidamente y desmedidamente hace que la persona, si no se controla, pierda totalmente. O sea, es una cosa terrible al final. Bueno, porque sí que él vino y compró, ustedes no van a creer, hasta hoy esa persona está acá en el Mercado 4, tiene un local bastante grande, y él durante todo el tiempo que todavía el hospital de clínica funcionaba acá en Sajonia, antes de mudarse al campus, tenía la costumbre cada mes en un vehículo cargar azúcar, fideo, arroz, aceite, y traía a las monjas que estaban en el hospital de clínica. Esa era su forma de expresar su solidaridad con la gente. Y él siempre en la camioneta cargada venía a hacer su